Nos haces nacer de nuevo para tu gloria. Tú, Señor, que con el poder de tu preciosa palabra pones fin a la condenación de nuestras vidas. Y, Señor, nos haces nacer de lo alto para vivir eternamente y para siempre, para ti, Señor. ¿Qué se puede comparar a ese privilegio para vivir, Señor, para ti? Si no hay nada en este mundo que se compare a esa gloria sublime, majestuosa, extraordinaria de estar en tu presencia. No hay nada que se compare, Señor, a ese extraordinario privilegio que tú nos das, Señor, de acceder a ti. Permítenos ser un pueblo de tu corazón, Señor, un pueblo cuyo corazón te pertenezca a ti, cuyo corazón esté enamorado, apasionado, cuyo corazón te esté amando hasta los tuétanos, Señor, cuyo corazón, Señor, esté suspirando por estar junto a ti, Señor, la vida más extraordinaria que tú has planeado para un ser humano, la planeaste junto a ti, contemplándote, conociéndote, mirándote, anhelándote cada día, porque ¿quién como tú, Señor? Sin nada igual a tu gloria y tu poder, sin nada se compara a tu grandeza, sin nada en el universo es tan excelso, tan precioso como solo tú lo eres, Señor. Cautívanos, enamora a este pueblo. Levántanos, Dios de los cielos, para ser esa novia vestida por tu propia mano, Señor, hermoseada por tu presencia. Esa novia en la que esté tu hermosura, tu belleza, y que toda esa hermosura y esa belleza de la que la vistes sea para ofrecerse a ti en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Padre, gracias por este privilegio hermoso de estar en tus manos. Gracias, Señor, por el privilegio de honrarte aún con nuestro dar en esta preciosa hora. Gracias por el privilegio, Dios, de poderte ofrendar, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Pero más, Señor, que dar algo físico, ofrendar nuestro corazón, Señor, en un reconocimiento de que todo en mí depende de ti, Señor. Mi levantarme, mi sentarme, mi entrar, mi salir, mi acostarme, mi descanso, todo depende de ti. Como expresó el salmista, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba, Señor. Tú nos sostienes en todo tiempo. No somos tan conscientes de ello, pero te pedimos, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver cómo tu mano, como tu poder, como tu diestra de justicia sostiene nuestras vidas en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, mi Señor amado. Gracias por bendecirnos en esta noche con tu presencia y por bendecirnos con un anhelo de buscarte a ti, Señor, porque no hay otra razón para estar acá, Señor. Y si estamos por un motivo diferente, te pedimos que ordenes nuestros caminos, que ordenes, Señor, el deseo de nuestro corazón, para que entendamos, Dios, que no hay otra razón más para esta reunión que tu presencia, que tu, Señor, corazón, que oírte a ti, Señor, que oír las palabras salidas de tus labios, que hagan volver nuestro corazón y lo hagan correr a tus brazos. Padre, gracias. Permite, Señor, que cada una de nuestras vidas esté dispuesta para ti. La vida de los que oímos tu palabra, la vida de los que exponemos tu palabra, que todos podamos tener una conexión contigo, Señor amado, para que esas palabras de vida que vienen de ti, Señor, traspasen hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hagan uno contigo, Señor. Gracias por el amor, la bondad y la misericordia. Guíanos en esta preciosa noche, te lo rogamos
en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. 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 Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar reunidos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús para ser direccionados por el Señor, para ser guiados por su presencia y para ser encendidos con el fuego de su Espíritu, para poder ver, entender y conocer el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Si por favor encienden la luz de la parte de atrás. El primer taco de arriba del fondo es el que la enciende. Bastante. Bueno. Le invito a que me acompañe a Isaías, por favor, capítulo número 60. Hace 15 días estábamos escudriñando esta porción tan preciosa de Dios, dada para nosotros, y que es una porción para este tiempo, que aunque había sido escrita con mucho tiempo por el profeta Isaías, es una palabra tan actual para nosotros, y en la medida que la vamos a ir ahondando y pidiéndole mucho al Señor que nos dé luz, porque la luz la trae el Señor. El abrir nuestros ojos solamente lo puede hacer el Señor. El darnos la capacidad de oír solamente lo puede hacer el Señor. No es el predicador cuando expone la palabra el que abre el corazón de las personas. Cualquier expositor no tiene esa capacidad. Si te ponen a ti frente a un ciego, puedes hacerle ver. Si te ponen a ti frente a un sordo, puedes hacerle ver, oír. Si te ponen a ti frente a un ser que tiene su corazón endurecido, ¿le puedes ablandar su corazón? Entonces nos encontramos a que esto solamente puede ser obra del Señor, obra de Dios dentro del corazón. Lo que nosotros clamamos, Señor, es: haz tu obra en nuestro corazón, haz tu obra en nuestras vidas. En el discurso final, Moisés dice: porque el Señor los ha traído estos 40 años, pero hasta ahora no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y no queremos ser un pueblo que esté dando vueltas en el desierto, porque su corazón no se dispuso para el Señor. Tenemos un gran privilegio. Vaya conmigo entonces a Isaías, capítulo número 60, en el versículo número 1. Ya estuvimos estudiando un poco de este versículo precioso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y que estas palabras son unas palabras preciosísimas, y no solamente preciosísimas, sino poderosas de parte de Dios, porque esto que el Señor está expresando aquí es algo que solamente Dios puede depositar en nuestras vidas. Solamente Dios puede enviar su luz sobre nosotros, y solamente Dios puede plantar su gloria en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y veíamos algo muy especial en todo este deseo del Señor: alumbrarnos con su luz. Y cuando hablamos de esa luz, tenemos que entender que cuando hay ausencia de la vida de Dios en el corazón, cualquier luz que brille puede cautivar el corazón. Cualquier luz que brille, y estamos hablando ya no de la luz de Dios, sino cualquier luz artificial, ¿cierto? Aún en la naturaleza nosotros vemos que muchas veces la luna fue establecida con un proceso, con una instrucción de parte de Dios, y muchos de los animales nocturnos son guiados por la posición de la luna para cumplir muchas de
de sus funciones. Pero ellos se desvían muchas veces de eso cuando aparecen los focos artificiales que hay en diversos lugares, sea en una finca, cuando se pusieron bombillas, y uno ve que ellos giran y giran alrededor de esa bombilla y es como dándose golpes contra esa bombilla hasta que finalmente los encuentra uno ahí muertos, ¿cierto? Porque esa luz artificial no les puede producir vida, solamente les puede traer muerte a cada uno de sus corazones. De manera que si la luz que hay dentro de la iglesia es una luz artificial, lo único que va a producir es muerte dentro del corazón de la vida de una persona. Por eso siempre hablamos de que esto no se limita a la relación de una reunión, porque realmente no va a funcionar en la vida de una persona. Esto se trata es de una relación personal con el Señor, que abarca todos los tiempos, espacios y lugares de nuestra vida y de nuestro caminar, donde todo está centrado en la vida del Señor. De manera que una luz artificial siempre va a generar confusión en el corazón del ser humano. Y el Señor no vino para traer cosas artificiales. Somos los seres humanos los que en nuestra ceguera hemos tratado de poner muchas cosas artificiales dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que la gente se sienta atraída por esas cosas artificiales, de manera que se vuelve un pueblo conforme a lo que lo atrae, un pueblo superficial, un pueblo realmente muy tibio, muy alejado de la realidad de Dios, y que con sus oídos oyen, pero oyen pesadamente, porque su corazón está en otro lugar. Cuando miramos la palabra en Colosenses, si me acompañan allí, capítulo número 1, en el versículo número 17, vamos a encontrar que cuando la luz del Señor penetra el corazón, nada permanece igual en la vida de una persona. Queremos poner a Cristo sobre todo, porque el Padre le ha dado preeminencia en todo el universo, y eso es una evidencia de lo que la luz va ocasionando en el corazón. Dios se va volviendo algo que está por encima de todo en mi corazón. Si eso no va sucediendo en la vida de una persona, esa persona está viviendo una vida artificial, ¿cierto? Una vida artificial. Alguna vez el Señor nos permitió en una enseñanza a transmitir un ejemplo acerca de lo que es ser un miembro artificial en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y en ese entonces el Señor nos permitió hacer una mano de yeso y traerla, ¿cierto? Y ver cómo esa mano podía ponerse en el cuerpo y parecía tener la forma del cuerpo, ajustarse al tamaño del cuerpo, sí, pero que ese miembro artificial realmente tenía un material diferente al del cuerpo, realmente un sentir diferente al del cuerpo, porque usted coge ese miembro ortopédico y pega el hinchazón, ¿y qué siente usted? No vas a sentir nada. Él tiene un sentir, es totalmente inerte. Es más, donde el miembro ortopédico tiene contacto con el cuerpo, ahí lo fisura, lo fractura, le hace daño, le causa dolor. Habíamos compartido un ejemplo en esa ocasión que había leído y me pareció muy especial para poder entender, que iba un hombre en su carro y atropelló a un ciclista. Cuando sintió el golpe, él se queda paralizado en su carro y se le están pasando toda clase de pensamientos. Cuando él mira al frente y a ver dónde está el que atropelló, él lo ve que está por allá a un lado la cicla y él tirado, y de pronto cuando él mira hacia el otro lado hay una pierna por allá como a unos metros, y se imagina, yo destruí a este hombre. Y de pronto él está con ese impacto tan profundo cuando ve que el hombre se para del suelo y empieza a sacudirse, y de pronto va corriendo con una sola pierna y le coge la otra y se la pone y le dice, tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Y entonces uno se da cuenta cómo un miembro artificial se puede separar con tanta facilidad del cuerpo. Sencillo, porque no hace parte del cuerpo, porque no es del cuerpo. Y por eso Dios no desea nada artificial, y Dios tiene que necesariamente confrontar nuestros corazones, confrontarlos de una manera real, para que no nos acomodemos a un estilo de vida
que no corresponde a lo que Dios está buscando de su iglesia. Porque dice Colosenses 1, 17 y 18, refiriéndose al Señor, y dice: y Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1, 17 y 18. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué? Preeminencia, que esté por encima de todo, que sea más importante que todo lo que pueda acontecer dentro de cada una de nuestras vidas, porque la iglesia tiene que ser un pueblo cautivado por la belleza del Señor, un pueblo cautivado en su corazón por la hermosura de Dios. Todo mi deseo, todo lo que anhele mi corazón, tiene que ser en Él. Es el diseño establecido por Dios para cada una de nuestras vidas. Lo alcanzamos a leer el miércoles cuando empezamos a hablar de este tema, cuando hablábamos de qué es tu amado, y que cuando estaban haciendo la expresión del amado no estaban hablando de todo lo que el amado hacía, sino de todo lo que el amado era una expresión maravillosa y preciosa de todo lo que Dios puede hacer y manifestar en nuestras vidas. Entonces, pase por favor ahí al siguiente versículo, al número 2 de Isaías, capítulo número 60. Isaías, capítulo número 60. Porque habla aquí de algo bien especial y bien hermoso, que tiene que ver con la situación que nosotros podemos vivir al presente. Y que no es una situación nueva, sino que ya ha ocurrido en muchas ocasiones dentro de la palabra. Porque él dice en el verso 2 del capítulo 60, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, ¿qué? Las naciones. Y cuando hace una expresión de esto, no es que empecemos a mirar que el clima se va a poner más oscuro, o que los días van a estar, como hemos visto en estos últimos días, lluviosos, que los días son muy opacos y apagados. No, esta no es una expresión acerca de cómo se va a ver el clima, sino es una expresión acerca de cómo va a estar la condición del corazón humano, de cómo va a estar la condición de los seres humanos sobre la tierra. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, ¿qué? Las naciones. Y habla acerca de cómo estaría el corazón del ser humano en relación con el Señor, en una incapacidad total de ver al Señor, porque necesitamos entender con todo el corazón que al que necesitamos ver es a Él, porque hay cantidad de ejemplos dentro de la palabra del Señor que nos muestran que lo que tiene que anhelar nuestro corazón es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es lo que Él hace, sino es lo que Él es. Esa es la gloria del Señor, lo que Él es. Y ahorita lo vamos a mirar a través de unas porciones dentro de la Escritura. Porque nosotros leemos cómo el Señor sacó a Israel de Egipto en un proceso muy especial, donde se manifestaron unos hechos de Dios que para unos tenía un significado y para otros tenía otro. Cuando el Señor trae y pone su mano sobre Egipto, nosotros conocemos que vinieron unas plagas, y eso fue un juicio de Dios para todo Egipto y los dioses que había en Egipto. Y esas plagas fueron aterradoras para ellos. Para ellos fueron situaciones muy difíciles y muy complejas que los fueron desarmando de tal manera que se iban quedando como sin esperanza. Porque uno empieza a mirar como una tras otra era una plaga difícil y cosas incontrolables que solamente venían y se iban a la orden de Dios, a la voz de Dios, ¿cierto? Vino el río que se convirtió en sangre, vino una plaga de piojos, vino una plaga de moscas, vino una plaga de ranas, donde la Escritura dice que había ranas por todos lados, donde abrieran, habían ranas. Dice que enfermó el ganado, dice que cayó granizo y el granizo traía
traía fuego. Habla de cómo hubo oscuridad durante 3 días y una oscuridad tan densa que la escritura dice que se podía palpar. Expresa, ahora al final vamos a leer el versículo donde nos expresa esto y no sé cómo sea una oscuridad tan profunda que uno la pueda palpar. Y dice que durante 3 días no se podía ver el uno al otro, es más, cada uno no se podía ver a sí mismo. Y esto iba aterrando el corazón ¿de quién? De los egipcios. Cada situación de esas era una situación que aterraba el corazón de los egipcios. Pero esas mismas cosas que aterraban el corazón de los egipcios habían sido dispuestas para maravillar el corazón de los israelitas. Y parece como bien particular, porque en cada una de ellos los egipcios vieron dolor, los egipcios vieron tristeza, los egipcios se llenaron de angustia con cada una de estas situaciones. La noche que murieron todos los primogénitos fue una noche de gran dolor en Egipto, porque empezando por el primogénito del faraón, murió. Fue una noche de gran lamento. Pero para los israelitas, esos juicios les permitían ver las maravillas de Dios. Porque mientras venía cada uno de estos juicios, ellos experimentaban cómo eran guardados por el poder de Dios. Cómo aquellas cosas que estaban viniendo sobre Egipto, sobre ellos no estaban cayendo. Cuando miremos ahora la porción donde dice que vinieron los 3 días de tinieblas, dice que todo Egipto estaba en oscuridad, pero que en la casa de los israelitas había luz, sus casas tenían luz. O sea, qué diferencia, ellos pudieron ver a Dios de una manera diferente. ¿Cuántas maravillas vieron? Su ganado no fue abatido como fue el ganado de ellos, de los egipcios. Todas las plagas no les afectaron como le afectaron a todos los demás. Como ellos recibieron instrucciones de Dios, los que pintaron sus casas con la sangre de los corderos y comieron los corderos como les había sido indicado, cuando vino esa noche y pasó reclamando la vida de los primogénitos, todas aquellas casas de los israelitas celebraban que esos primogénitos no habían sido muertos porque la gracia de Dios les había cubierto. Y el día establecido por Dios salieron ¿de qué? De Egipto. Y cada vez se evidenciaba cómo estaba el cuidado de Dios, porque salieron y ninguno de ellos quedó. El faraón muchas veces les dijo: vayan, pero vayan solo los hombres, vayan, pero vayan sin los niños, vayan, pero vayan sin los animales. Siempre les ofrecía cosas parciales, pero cuando llegó el momento de Dios fueron todos, hombres, mujeres, ancianos, fueron los animales, todo lo que el Señor les había establecido, y fueron. Y en medio del camino nuevamente se enfurece el faraón y quiere ir tras ellos, y dice que el Señor pone entre el campamento de Israel y el campamento de los egipcios una columna, ¿cierto? Dice que para los egipcios esa columna era terror y miedo, y para los israelitas les estaba alumbrando. Y dice que en toda la noche no se pudieron acercar el uno al otro, porque el que estaba interpuesto en medio era el Señor. ¡Qué hermoso! Estaban viendo el pueblo de Israel maravillas hechas por Dios. Estaban viendo con asombro todo lo que Dios estaba manifestando. Les estaba manifestando muchas cosas de su carácter, misericordia, bondad. Les estaba tratando como no merecían, les estaba haciendo un bien que ellos no eran dignos de recibir. Llegan al borde del mar, se angustian, en medio de la angustia que surge en ellos, el Señor les da una salida que ni el más de los optimistas esperaba aquel día. Ninguno, por visionario que hubiera sido, había contemplado la salida que Dios tenía dispuesta aquel día, de abrir el mar para que pasaran por él, por el medio de él en seco. Y pasaron, y vinieron esas maravillas, poder ver al lado y lado una pared de agua, ¿cierto? Cuando aquí cualquier río, cualquier riachuelo se desborda y causa todos los desastres que vemos una y otra vez en las noticias, y allí el Señor contiene el mar con su poder y pasan ellos por el medio de él en seco. Y ese mar donde ellos vieron la gloria de Dios, porque miraban al lado y lado, y el Señor los cuidó hasta que salieron al otro lado. Y ahora entraron los egipcios, y aquello que fue glorioso para los israelitas fue doloroso para ellos, porque allí pereció todos los egipcios con su ejército, con sus carros de a caballo, con su poderío. Entonces están viendo
Algo magnífico de parte de quién? Algo magnífico y extraordinario de parte del Señor. Empiezan su travesía por el desierto y empiezan a ver cómo Dios los alimenta de una manera sobrenatural, ¿cierto? Es más, a veces es difícil encontrar cuál era el número acertado de las personas que habían allí, que 500,000, otros dicen que 2 millones, otros que 3 millones. Es que así fueran 1,000, pónganse a alimentarme al día. Denles desayuno, denles almuerzo, denles comida, ¿cierto? Era un milagro extraordinario. Dios les tendía maná, les hacía brotar agua de qué, agua de la roca, ¿cierto? Muestran la ciudad de Santa Marta, uno ve como las particularidades de Dios y cómo Dios tiene dominio sobre todo, cómo Dios puede hacer que sobre todo un país llueva y pone un lugar donde dice y aquí no llueve y ahí no llueve, ¿cierto? Y cómo mientras la mayor parte del país está inundada, Santa Marta tiene sed, ¿cierto? Están secos desde hace unos 6 meses, nos cae una gota de agua. De manera que ven allí la gente haciendo fila con los baldes horas y horas, ¿cierto? Algunos recordamos que aquí en algún momento pasamos por esa historia, pero a diferencia de Santa Marta, nosotros teníamos una ventaja: montaña a la que usted se arremara, montaña de la que destilaba agua. Allá todo está seco, no hay forma de recoger, y nos damos cuenta que Dios nos ha ubicado en un sitio geográficamente privilegiado de nuestra nación. Y entonces vemos todo eso y vemos cómo el Señor sacaba torrentes de agua para alimentarlos a ellos, ¿cierto? ¿Cuánto estaban viendo de las cosas que Dios hacía? ¿Cuánto estaban viendo del poder del Señor? Pero con todo y eso que vieron, no se comprometían con el Señor. Con todo y eso que vieron, su deseo no se volvió el Señor. O sea, vieron maravillas de Dios, vieron milagros extraordinarios, pero Dios no se volvió su deseo. Dios no se volvió su anhelo. Quiero que me acompañe ahí a Éxodo capítulo número 34. Éxodo en el capítulo número 34. Veamos primero el 33:12. Éxodo 33:12. Aquí ya llevan tiempo en el desierto. Y hay una cosa aquí sumamente impactante que no debiera de ser negociado en nuestro caminar. Leamos primero el 33:1, por favor, devuélvase un poquitico. Y dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera de ti, fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jezubeo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque él es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma donde, en el camino. ¿Sí? Dios les había hecho una promesa, los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y en el camino el Señor les dice: les voy a cumplir lo que les digo. Ciertamente los voy a introducir, simplemente voy a sacar a la gente que hay allá y les voy a entregar la tierra que les prometí. Pero en medio de lo que les dice algo sumamente tremendo: pero yo no voy a ir en medio de ustedes, ¿cierto? Y con toda seguridad que muchos pueden preferir recibir cantidad de cosas y renunciar a la presencia de Dios. Yo no iré con ustedes, porque ustedes no me quieren a quién, porque ustedes no me quieren a mí. Yo le pregunto: ¿cuál es el deseo de ir al cielo si yo no quiero estar con el Señor? Si yo no quiero estar con Dios.
¿Cuál sería el deseo de ir al cielo? Si el cielo, sin la presencia de Dios, no tiene gracia. No tiene gracia. Porque todo se trata de quién. Porque todo se trata de Él. Ahora yo te pregunto. El Señor pagó un precio maravilloso al entregar la vida de su Hijo. ¿Cuánto le costó al Señor nuestro rescate? Es indescriptible lo que al Señor le costó rescatarnos. Para que el Señor me muestre ese rescate tan maravilloso que ha hecho, y yo me pare a decirle al Señor, es que yo quiero muchas cosas, pero la verdad, yo no quiero estar contigo. Le pregunto, ¿no le parece eso una actitud sumamente despreciable en el corazón? Y el Señor le dice a este pueblo, les voy a dar lo que les prometí, pero no me van a tener aquí. Pero no me van a tener a mí. Y aparece entonces la voz de alguien en el verso, ahí sí pase por favor al verso número 12. Y dice, y dijo Moisés, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Ay, mira lo tremendo. ¿Cuántos milagros ha visto Moisés hasta este momento de Éxodo 34? Todos los que les narré ahora, más los que no se hayan narrado, pero que están escritos en la palabra. Y después de todo eso, aparece Moisés aquí diciéndole al Señor, muestres ahora tu camino para que te conozca. Ha visto muchas cosas, pero hay algo que está deseando el corazón de Moisés. Señor, te quiero ver a ti. Para mí no es suficiente ver lo que haces. Te quiero ver a ti. Y eso es tan especial. Y dice que el Señor le da una respuesta y dice, y halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo, verso 14. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué hermoso. ¿Cuántas cosas ha visto Moisés hasta aquí de Dios? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta misericordia? Y le pareciera a uno como, ¿y entonces por qué lo que viene a continuación? En ese versículo. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La pregunta es, ¿y es que todas esas cantidad de milagros, señales y prodigios que han visto no han mostrado la gloria de Dios? ¿No han mostrado la gloria de Dios? Han mostrado lo que Dios hace. Pero aquí hay un hombre que está interesado en lo que Dios es, en lo que Dios es. Muéstrame ¿qué? Muéstrame tu gloria. Y si nosotros seguimos contemplando que ver la gloria de Dios es ver cantidad de señales, milagros y prodigios, nos vamos a seguir embelesados y entretenidos con una gran cantidad de cosas, porque no hemos sido llamados a tener entretenimiento dentro del pueblo de Dios. Hemos sido llamados para estar ocupados con Él, ¿cierto? Hoy uno mira que las personas que trabajan con jardines infantiles, y hoy en día muchos de los padres del presente no están interesados en instruir a sus hijos, en enseñarles, en compartir con ellos, sino que los padres de hoy en día están interesados con qué los entretengo.
¿cierto? ¿Con qué los entretengo? Entonces, ¿con qué lo entretengo? No, ¿cómo hago? Le doy algo. Si él se entretiene con un celular, entonces le doy, me presto mi celular, pero lo importante es que esté ahí, entretenido con algo. Ahí está cerca de mí, pero entretenido con quién, con algo. Ahora te pregunto, ¿para eso Dios escogió su iglesia? Para traerle que su iglesia esté entretenida con una gran cantidad de cosas y siga teniendo un gran desprecio en su corazón al Señor. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Dios no te trajo para entretenerte. Por eso Dios no nos hace un llamado y un ministerio para que estemos entretenidos en la iglesia con algo. No, Él nos hace un llamado para que estemos ocupados ¿con quién? Ocupados con Él. Moisés dice, muéstrame tu camino para que te conozca. Y ahora le dice, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Hay algo que yo necesito ver más. Dice la Escritura que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque es necesario que tales adoradores adoren al Padre, dice la Escritura. Pero si miramos, pase ahí a la vueltica al capítulo número 34, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta de algo. 34. Tal vez esta porción la hemos escudriñado otras veces, pero es tan esencial en la vida nuestra. Porque en el capítulo número 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, verso 1, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de ¿quién? Del Señor. Mire lo hermoso. Él le había dicho en el capítulo 33, lo puede leer en la casa, cuando le dice, el Señor le dice, te voy a mostrar mi gloria y yo voy a estar delante de ti proclamando el nombre de Jehová, ¿cierto? Y es Dios mismo el que empieza a mostrarle su carácter, su naturaleza a Moisés. Mire lo que dice acá, y Jehová descendió en la nube, verso 5, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién está diciendo eso de Dios? Dios mismo. Ahí está el Padre y el Hijo, una expresión maravillosa y preciosa, expresando quién es el Señor. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y hay un momento especial. ¿Dónde se está escuchando la voz de Moisés ahí? Por ninguna parte. Moisés está contemplando, está viendo y está oyendo, está viendo lo que el Señor le está permitiendo ver y está oyendo lo que el Señor está ¿qué? Diciendo. Y mire lo importante, que una cosa es oír a un predicador y otra cosa es oír a quién, oír al Señor. Alguna vez les compartía, ¿ha tenido usted el abrazo de alguien que está lleno de Dios? La persona llena de Dios, y usted tiene un abrazo con esa persona, y uno dice, tan especial ese abrazo, ¿sí o no? Ahora le pregunto, ¿qué es mejor, el abrazo de una persona llena de Dios o el abrazo de Dios? ¿Cierto? Pero nosotros nos conformamos, ¿cierto? Mire que el Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos habían visto una luz en Juan y que habían querido regocijarse en la luz que se veía en Juan, ¿cierto? O sea, que buscaron a Juan como refugio, no a Dios como el refugio de ¿quién? De sus corazones. ¿Qué es mejor entonces? ¿Y qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que está experimentando aquí Moisés?
¿Está experimentando venir a la sombra de alguien que está lleno de Dios? ¿O está experimentando venir a la sombra de Dios? A la sombra de Dios mismo. ¡Qué hermoso! Y mire lo que acontece. ¿Por qué es tan importante esto? Porque por primera vez va a aparecer una acción en la vida de Moisés. Después de haber visto tantas cosas. O sea, yo le pregunto, ¿cuánto asombro le hubiera producido a su corazón haber pasado por el medio del mar caminando y ver esas murallas de agua? ¿Cierto? Le hubiera producido asombro, pero jamás eso le produciría adoración. Si tú estás esperando ver milagros para caer de rodillas delante del Señor, quiero decirte con todo el corazón que entonces tal vez jamás te veamos postrarte delante del Señor. Porque aquí dice en el verso número 8 que cuando Moisés vio eso de Dios y escuchó a Dios mismo expresar quién era Él, entonces dice el verso 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Porque no hay nada que produzca adoración excepto verlo a Él. Si la iglesia no ve al Señor, jamás va a caer postrada en adoración. Porque aquí no hay una fascinación, no hay un éxtasis, no hay un maravillarse de que Dios está haciendo. En ese momento Dios no estaba haciendo, en ese momento Dios se estaba dejando ver. Y se estaba dejando ver en una dimensión donde le dijo, yo voy a pasar y pondré mi mano sobre ti, mi sombra te cubrirá para que lo que veas de mí no te mate, no te destruya. Porque no hay hombre que haya visto cara a cara a Dios y siga vivo. Cuánta misericordia. Pero lo que el Señor le dejó a ver a Moisés ese día hizo que el corazón de Moisés cayera derretido delante del Señor. Derretido. Una cosa impresionante. Por eso no es que estemos en contra de los milagros, bendito sea Dios, que hace. Nuestras vidas están llenas de milagros. Hago una lista de los milagros que Dios hace y son innumerables. ¿Sí? Yo le pregunto, nosotros miramos muchos hacia afuera para estar contentos con qué tenemos. ¿Sí? ¿Cómo se ha podido mover hoy? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces se quejó hoy por situaciones? Pregúntale a una persona que enferma del nervio ciático, queda paralizada. Alguien enfermo del nervio ciático dijo, no volví a comer ni a tomar nada, solo de pensar el terror de tener que ir al baño. O sea, por el solo terror de sentir los pringonazos que da, y nos podemos mover y uno dice, qué maravilla, Señor, qué maravilla. Eso es un milagro que tú haces de los muchos que haces en nuestras vidas y en nuestro caminar. Pero con todo y eso, que nuestras vidas están llenas de todo eso, lo único que va a hacer que seamos los adoradores que Dios está buscando es verlo aquí. Cuando Moisés cayó de rodillas y adoró, se postró, ¿cierto? O sea, le fue imposible mantenerse erguido. Cayó postrado delante de Dios y ¿qué? Y adoró cuando vio a quién, cuando vio al Señor. Si Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, está buscando gente que lo vea a quién, que lo vea a Él. Y eso produce un cambio profundo dentro de la vida de una persona. Bueno, acompáñenme aquí a Isaías 63. Isaías 63. Lo que le pasó a Moisés ahí fue extraordinario. Lo que le pasó a Moisés ahí en ese capítulo 34 fue glorioso. Fue hermoso. Ahora yo te pregunto, ¿qué anhelas? El Señor le dijo, les voy a dar la tierra. Y Moisés dijo, no, esto no se compara. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué un poco de cosas si no te tengo a ti? Es mejor este desierto de no hallar nada contigo que tenerlo todo y estar lejos de ti. David expresaba, mejor es un rincón en tu casa, mejor es un día en tu presencia. Qué cosas tan hermosas del deseo al que Dios va despertando su pueblo.
Isaías 63, versículo número 7. Mira lo que dice aquí de hermoso. Lo que dice aquí de hermoso: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias. ¿Cierto? No olvide, ¿de qué somos merecedores nosotros? De nada. Tú no estás aquí por ser una gran persona, tú estás aquí única y exclusivamente porque Dios tuvo misericordia de ti. Únicamente, no hay otra razón. O sea, no hay un solo ser humano sobre la tierra que pueda decir: Dios vio algo especial en mí, por eso estoy aquí. Nada, no había nada especial en ti. Es más, ¿cierto? No. Yo le pregunto, si tú ves a un muerto en un ataúd, ¿qué de atractivo le ves? Es más, nosotros le tenemos como cierta cosa a muerto. No importa cuán querido haya sido, pero después de que usted lo ve muerto, ¿cierto? Usted guarda los recuerdos que tiene en su corazón, ¿cierto? Pero usted no anhela acostarse con ese muerto, ¿cierto? Usted no anhela, ¿cierto? Por más que sea el ser querido, si le dice: no, esta noche se lo vamos a dejar acostado en su cama con usted dice: no, yo no, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué produce un muerto? Un muerto en nosotros produce rechazo. Un muerto en nosotros produce ¿qué? Produce rechazo por la condición en la que está. Y te pregunto, ¿cómo estábamos nosotros cuando Dios nos acercó a Él? Entonces, ¿qué bueno había en nosotros para que Dios nos hubiera acercado a Él? Nada. Un milagro de su misericordia, un milagro de su amor. Por eso aquí dice: y según la multitud de sus piedades. Verso 8. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos fue angustiado. O sea, ¿en cuántas situaciones ha estado Dios con su pueblo? En todas, ¿cierto? Que nosotros somos los que a veces, en medio de nuestra ceguera y nuestra necedad, nos sentimos como que Dios nos dejó solos. Pero Dios ha estado ahí. Si hubo una angustia en mi corazón, mayor fue la de ¿quién? La de Dios. Si hubo un dolor en mi corazón, mayor fue el de ¿quién? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Usted lee esos versículos y se desbordan de la bondad de Dios, se desbordan de la gracia, de la misericordia y de la bondad del Creador. Pero llegue al verso número 10 y dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿qué? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Una cosa tremenda. ¿Cuánto les mostró el Señor? ¿Cuánto quiso acercarse? ¿Cuánto dispuso mostrarse a sus vidas? Pero aquí aparece una cosa muy tremenda que hace temblar el corazón. Dice que ellos se rebelaron contra su espíritu y le hicieron ¿qué? Enojar. ¿Por qué? Porque su espíritu es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que me convence de la necesidad que mi corazón tiene de Dios. Pero ellos resistieron esa obra ¿en quién? En su corazón y en su vida. Y dice aquí la Escritura que una cosa, crea que tener al diablo como enemigo no debiera de ser algo que nos causara demasiado miedo en el corazón. Y cualquiera dice: ¿cómo no? Muy sencillo. Si tú estás bajo la cobertura de Dios, Satanás no puede ir más allá de donde Dios le autorice. Entonces, ¿qué le voy a tener miedo a quien no puede hacer sino lo que se le permite? Pregúntele a Job. El Señor le permitió tocar a Job hasta donde Dios le dijo. ¿Por qué no pudo matar a Job? Porque Dios le dijo: su vida no la vas a tocar.
No puede ir por más que hizo, sino hasta donde Dios le permitió y hasta donde Dios lo dejó, ¿cierto? Entonces, ¿qué miedo debiera de tenerle a Satanás como enemigo si no puede hacer más de lo que Dios le permite? Pero aquí viene un asunto tremendo. ¿Has pensado a Dios como tu enemigo? Porque aquí ya está hablando, donde dice que ya el enemigo de su pueblo fue Dios. ¿Quién? Dios mismo. Y él mismo peleó contra quién, contra ellos. Las mayores derrotas de Israel no se las propinaron sus enemigos, fueron los juicios de Dios. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Y juicios tremendos. Les dio carne y después ¿cuántos murieron? Porque las carnes salían hasta por sus narices, ¿cierto? Hay escenarios en el desierto donde la palabra de Dios dice que la tierra se abrió y bajaron vivos al Seol, bajaron vivos al lugar de los muertos, ¿cierto? El Señor se volvió ¿qué? Su enemigo. Qué tremendo. Una cosa es tener al diablo de enemigo y otra cosa que tiene que hacer temblar nuestro corazón es tener de enemigo a quién, de enemigo a Dios. ¿Y por qué? Porque el desprecio en sus corazones fue ¿qué? Grande. ¿Qué entendió Moisés? Dijo Moisés: no, yo quiero es más de tu presencia, yo no quiero despreciar eso a cambio de otras ¿qué? A cambio de otras cosas. Y si pasa ahí adelantico, unos versículos más adelantico, en el versículo número 17, mira cómo hace Dios, o cómo deja ver aquí la palabra que Dios se hace enemigo del ser humano, ¿cierto? Y dice en el verso 17: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Cuando Dios se hace nuestro enemigo, mira, nos hace ¿qué? Errar de sus caminos. Y lo otro es que endurece el corazón, ¿sí? Y qué tremendo, porque nosotros muchas veces si queremos ver al Dios de amor, y amén, pero no olvidemos que el Dios que con el mismo amor te puede salvar, es el Dios que con el mismo amor te puede lanzar al infierno, con el mismo amor. Para que podamos entender que entonces el amor no es alcahuetería, que el amor no es venga y siga haciendo como le parece, y que vengo con el pensamiento que teníamos cuando estábamos en la religión católica: el que peca y reza empata, y pensamos que hacemos maldades, despreciamos al Señor y que con un culto ya se apaciguó todo el asunto. Y nos olvidamos de que Dios desea nuestro corazón. No olvide que la Escritura dice que Él nos anhela como celosamente, que lo que Él quiere con nosotros es una relación seria, ¿cierto? Una relación genuina y verdadera, y para eso ha dispuesto todo lo que nos ha dado. ¿Para qué nos ha dado su palabra? Para con ella enseñarnos una relación. Ahí dice la Escritura que aquí hay cantidad de ejemplos para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos los mismos ejemplos de desobediencia. Y muchos de esos ejemplos fueron de este pueblo, al que el Señor quiso mostrárseles, pero ellos tenían otros anhelos. Ellos amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Y una iglesia que ame más la gloria de este mundo que la gloria de Dios está destinada a perecer, está destinada a morir, porque el desprecio en su corazón hacia el Señor será grande dentro de su vida. Y aquí el Señor a qué los entregó, a dos cosas, y les hizo errar ¿en quién? En sus caminos. Ahora, ¿quién les hizo dar vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años? ¿Y cuántos perecieron en ese errar en sus caminos? ¿Cuántos cayeron allí? ¿Cuántos de esos corazones se endurecieron? Y qué tremendo, un corazón entregado ¿a quién? A la dureza. Romanos dice que un corazón entregado a la dureza es un corazón que va a hacer toda clase de ¿qué? Toda clase de cosas que no convienen, toda clase de cosas que no honran al Señor. Y todo esto nos lleva a pensar en lo que dice la palabra, que no tengamos temor de los que pueden matar el cuerpo,
y nada más pueden hacer, sino que temamos a aquel que tiene poder de echar el alma y el cuerpo al infierno. Y ese que tiene poder, el poder de eso no es el diablo. El que tiene el poder de eso es ¿quién? Es Dios, porque nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia, porque dice, estamos en un mundo donde van creciendo las tinieblas, pero en medio de eso va a ocurrir un milagro extraordinario, un milagro glorioso. Acompáñenme allá a Éxodo, por favor, un segundito. A Éxodo, en el capítulo número 10, versículo número 21. Éxodo, capítulo número 10, versículo número 21. Dice la Escritura: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Sí, ahora te pregunto, ¿hemos podido ir palpando las tinieblas que hay en el corazón humano en este tiempo? Nos asombramos de las maldades que nosotros vemos, de las cosas que se escuchan, ¿cierto? El domingo en la noche estábamos viendo, no sé si era el domingo en la noche o algo así, estábamos viendo un programa de un matrimonio muy bonito, ¿sí? Y de pronto en ese matrimonio tuvieron 2 hijas, una no sé, tendría 3 años o algo, y una más pequeñita, y todo el programa era para evidenciar cómo el papá de la niña abusaba de ella, ¿cierto? Era un abuso de esa niña pequeñita, y unas cosas que, wow, quiebran el corazón, porque uno piensa cómo puede el corazón de un ser humano estar tan enceguecido, y cómo puede expresarse como si nada estuviera aconteciendo, o sea, como si no pasara absolutamente nada. Y no solamente eso, sino ver que después de todas las pruebas que han dado, ¿cierto? O sea, cantidad de cosas hacia grandes rasgos. Dentro de la historia de la familia, el papá había estado en la cárcel por abuso, ¿cierto? El papá del muchacho. Ahora el muchacho había aparecido con ese abuso sobre su niña. Presentó ella todos los recursos ante la ley, y la ley falló a favor del Señor. Y es más, el Señor violando a su hija, y en este momento está peleando para que le den la custodia de ella. Usted mira eso y uno dice, estas cosas son aterradoras. O sea, ¿cómo pueden entregarle al propio violador, su padre de sangre, que es el abusador? ¿Cómo puede estar la justicia contemplando que le va a dar a él la custodia? Entonces uno dice, las tinieblas están creciendo de una manera incontrolable, pero hay una gran esperanza, que en medio de tanta oscuridad, sí, el Señor va a hacer florecer su pueblo, su iglesia, porque Él es nuestra esperanza. Dice el verso 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, una oscuridad tremenda. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero aparece lo glorioso. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Tenían luz en sus habitaciones. Mire lo hermoso. ¿Vamos a poder impedir toda esa tiniebla que está creciendo? No, está determinado, está anunciado que eso va a suceder. Y como decía el pastor Wilson el domingo, no va a mejorar, las cosas en el mundo no van a mejorar, van a ir de mal en peor, ¿cierto? Pero aunque vayan de mal en peor por el desprecio que el mundo tiene en su corazón al Señor, también tenemos una gran esperanza, que sobre nosotros amanecerá el sol de justicia, que sobre nosotros va a resplandecer la luz del Señor. Pero ¿cuál es el sello de ese pueblo? Que ese pueblo tiene un anhelo por el Señor,
que el anhelo y el deseo de su corazón es Dios, ¿cierto? Es Dios. Hoy hablaba con una señora cristiana y estaba derrumbada en su corazón, ¿cierto? Derrumbada en su corazón porque tiene a su papá es muy enfermo y lo cuida una hermana y es muy enfermo, es un señor de 82 años. Y me decía la señora llorando, inconsolable, decía, pero ¿cómo es posible si mi hermana vive de la pensión de mi papá? Pero ¿cómo es posible que ella le dio una rabieta porque él hizo algo que no le gustó a ella y mandó traer la policía y lo hizo sacar con la policía y dio testimonio de que mi papá estaba loco, y lo tienen allá y lo hizo meter a la clínica de San Juan de Dios? Y ella decía, ¿cómo es posible que una persona haga así esto? Y yo le compartí, le decía, es posible que una persona sin Cristo haga eso y mucho más, ¿cierto? Y entonces decía, ¿y dónde está la justicia de Dios? Le decía, sencillo. El Señor dijo, en el mundo tendremos que aflicción por causa de todas estas cosas. Pero también el Señor nos permite ver que aunque haya pasado eso, las cosas no se han salido del control del Señor. Tengamos confianza en el Señor, que aunque si Dios permitió que su papá llegara allá donde esté, Dios va a cuidar de él. Y entonces ya empezó a tranquilizarse, Dios le empezó a dar paz en su corazón. Pero qué hermoso, es la luz del Señor la que nos permite ver que hay cosas que no entendemos, que vamos a ver injusticias cada vez más grandes, pero que en nosotros va a resplandecer esa luz del Señor para ver y para tener la confianza que la justicia para nuestras vidas viene de Él, y que aunque aquí pasemos sufrimiento, tenemos una gran esperanza de que cuando estemos allá con Él no habrá lloro ni crujir de dientes, que todas las lágrimas serán enjugadas y eternamente para siempre disfrutaremos del cielo. Pero amados, no tengamos en poco el llamado de Dios. Muestra sus misericordias, pero vemos un pueblo que fue rebelde al Espíritu de Dios y le hicieron enojar, y Dios se volvió su enemigo. Es muy justo que Dios, a alguien que le ha mostrado tanto de su amor, lo entregue a la dureza del corazón. Sí, cuando ese alguien ha recibido tanto sin merecerlo, pero lo ha despreciado en su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa noche y por permitirnos, Señor, meditar un poco en esta realidad, Señor. Porque a veces nos llenamos es de religión, nos llenamos es de hábitos, de costumbres, Señor, y nos volvemos partícipes de eventos, de ceremonias, de celebraciones, pero no de la vida tuya, Señor precioso. Y la pregunta es, ¿qué venimos a buscar a este lugar? ¿En qué venimos, Señor, a buscar? Y te pedimos como pueblo tuyo que nos direccione para ser un pueblo que te venga a buscar a ti, Señor. Necesitamos, precioso Dios, entender cuántas han sido tus misericordias, precioso Dios. Cuánta ha sido tu bondad, Señor. Y te clamamos, Señor, si tú decidieras entregarnos a la dureza de nuestro corazón, sería muy justo. Pero clamamos tu misericordia, Señor. Te rogamos quita más bien esa dureza, Señor. Como lo prometiste allí en tu palabra, Señor, en Ezequiel, que ibas a hacer eso, no porque ellos lo merecieran, sino para que tu nombre, Dios, no fuera blasfemado, Señor. Tú lo ibas a hacer por amor de ti mismo, Dios de los cielos, Señor. Que por amor de ti mismo, Señor, tú quitarías el corazón de piedra, Señor, y pondrías un corazón de carne, y escribirías en él tus palabras, y harías que caminásemos en tus sendas y en tus caminos, Señor. Padre de los cielos, no nos entregues a un errar en tus caminos, Señor, sino por favor, Padre, ayúdanos a entender que nuestros pensamientos no son los tuyos y que nuestros caminos no son los tuyos, Señor. Permítenos, Señor, ser un pueblo que tenga conexión con tus pensamientos, que tenga conexión con tus caminos, oh Dios de los cielos, para no andar en la búsqueda de los deseos de nuestro corazón,
sino, precioso Rey de los cielos, para que tú plantes en nosotros los deseos tuyos. Lo vemos en Moisés, Señor, precioso, donde la Escritura aún dice, Señor, que él prefirió, Señor, renunciar a los deleites temporales del pecado que habían en Egipto y abrazar el vituperio de Cristo, Señor eterno. Precioso Dios, permítenos entender, Señor amado, por qué nuestra vida, Señor, no puede ser una vida, Señor, de pecado, cuando la luz de Cristo ha alumbrado nuestro corazón, Señor, porque esa luz ha venido para disipar las tinieblas y la oscuridad. Antes no veíamos, no éramos conscientes de lo que hacíamos, Señor. Es más, pecábamos y considerábamos que como pecábamos era lo bueno, Señor precioso. Llamábamos a lo malo bueno en medio de la tiniebla que tenía nuestro corazón, Señor. Pero ahora, dice la Escritura, ha venido tu luz. Y el Señor ha hecho nacer su gloria sobre ti, Señor. Has venido, Señor, a alumbrarnos con tu luz, para que en tu luz veamos la luz, Señor. Para que veamos, Señor precioso, la multitud de tus misericordias. Para que veamos, Señor, la generosidad tuya, Señor, que se ha desbordado en bondad, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, seguiremos viendo injusticia sobre esta tierra. Seguiremos, Señor, escuchando, Señor, toda clase de noticias, Señor, aterradoras, pero aún, Señor, tenemos una gran esperanza, que aunque cada día el corazón de los hombres está entenebrecido, está endurecido, enceguecido en sus maldades, en sus pecados, Señor, tú, Padre, nos has apartado para hacer resplandecer tu luz sobre nosotros, Señor. Alumbraste con tu luz a Moisés, Señor. Moisés pudo ver y pudo escuchar, Señor. Ayúdanos a entender que el Evangelio es para ver y oír, Señor precioso. Precioso Rey de los cielos. Poder oír, Señor, y ver y palpar, Señor, cuánta ha sido tu bondad para manifestarnos tu justicia a cada uno de nosotros, para caer postrados y rendidos entendiendo que no éramos merecedores de tanto bien, Señor, y que al ver y palpar, Señor, tu grandeza, nuestro corazón caiga como el de Moisés, Señor, postrado en adoración, maravillado, Señor. ¿Cómo podré agradecerte tanto bien? ¿Cómo podré, Señor, reconocer tanto favor? ¿Cómo podré, Señor, pagar tanto que has hecho, Señor, en favor de nosotros? Por eso permítenos, Dios, mirarte y por esa gloria tuya caer postrados delante de tu presencia, traspasados por ese amor que nos mostraste allí en la cruz del Calvario, por ese amor, Señor, que cubrió el universo entero, precioso Rey de los cielos, con ese amor, Señor, que ha sido un testimonio eterno, precioso Rey de los cielos, de tu naturaleza, de tu carácter, de tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Danos ojos para verte, para conocerte, para contemplarte, oh Dios de los cielos, para no quedarnos únicamente buscando qué nos das o qué haces, sino para irnos, Señor, en la búsqueda de tu rostro, en la búsqueda de tu corazón, entender, oh Dios de los cielos, Señor, que sé de tal manera, Señor, era para reconciliarnos contigo, Señor, para llevarnos de regreso, Dios de los cielos, Señor, a un vivir en una unidad contigo. Permítenos ser un pueblo unido a ti en espíritu y en verdad, un pueblo unido a ti de todo nuestro corazón, unido a ti de todas nuestras fuerzas, Señor. Esa obra que solamente tú puedes hacer, Señor, en nosotros, en tu iglesia, porque solamente tú puedes abrir nuestros ojos para verte, solamente tú puedes ensanchar nuestro corazón para ser lleno de tu presencia. Solo tú puedes quitar lo que haya estéril en nuestras vidas, Señor. Solamente, Dios, tú puedes quitar la dureza. Solamente tú puedes quebrantar las fortalezas de nuestro corazón y hacernos un pueblo cuyo corazón esté contrito y humillado delante de tu presencia cada día. Por tu misericordia maravillosa, Señor, ayúdanos, dirígenos, guíanos, permítenos oírte y verte, y como Moisés, Señor, decirte, muéstranos tu camino para que te conozcamos, Señor, y poder clamar con todo nuestro corazón
Muéstranos tu gloria, muéstranos tu corazón, déjanos verte a ti, déjanos palparte a ti, déjanos quedar atrapados, Dios de los cielos, en la búsqueda de tu presencia, de tu corazón, Señor. Padre, pongo en tus manos cada una de estas preciosas vidas, rogándonos que te levantes un pueblo, Señor, un pueblo para ti, un pueblo, Señor amado, cuya única pasión, anhelo y deseo sea amarte con todas las fuerzas de su corazón. Solamente tú puedes hacer esto, y solamente este pueblo puede ser hechura tuya, Señor, como está escrito en tu palabra, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas, Señor. Te pido que bendigas y fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, que nos permitas correr a tus brazos, que nos permitas entender lo que es vivir en relación contigo, que nos permitas, Dios de los cielos, cada día entender para qué nos has llamado, para qué nos has escogido, para qué nos has sacado del mundo, para qué nos has apartado, Dios de los cielos, como lo expresó Moisés, que seamos un pueblo apartado y separado para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por cada vida, gracias por los hermanos, Señor, que tú estás guardando y cuidando. Gracias, Señor precioso, por la obra que haces en los que han estado enfermos y afligidos en su salud. Fortalécelos, hábleles al corazón en medio de las situaciones que viven y permite que allí tu gloria, Señor, ensanche sus corazones y se sientan inmensamente atraídos por ti, Señor. Padre, guarda nuestro salir, llévanos con tu amor de tu bendita mano, Señor. Te agradecemos esta noche preciosa y en tus manos quedamos con gratitud. En el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Aleluya.